Una vez que accedemos al programa, se nos abre esta ventana y entonces le damos al botón Nuevo y se nos abre la ventana Descripción, como vemos aquí arriba. En esta ventana lo primero que haremos es describir la zona donde se ubica el edificio a través de esta pestaña. La zona está definida en el código técnico y la localidad donde está ubicada la zona. En nuestro caso, como hemos elegido un C4, pues vamos a elegir, por ejemplo, Badajoz. Y el programa automáticamente rellena los campos latitud y altitud. El siguiente dato que introduciremos es el de orientación del edificio, que como vemos aquí es el ángulo que forma el eje Y con la normal del edificio. Vamos a poner, por ejemplo, 45 grados. Después definiremos el tipo de edificio que estamos creando. En nuestro caso, vamos a crear una vivienda unifamiliar. Después rellenaremos el campo clase por defecto de los espacios habitables. Bien, por defecto dejaremos el que hay, el valor que hay, que es residencial, y después definiremos en este campo de aquí condiciones higrométricas de esos espacios. Dejaremos también por defecto la clase 3, que es la condición higrométrica correspondiente a un espacio de una vivienda o residencial, y después rellenaremos número de renovaciones hora requerido. Nos tendremos que ir al código técnico documento básico HS, a la fórmula correspondiente, para determinar este valor. Nosotros en este caso vamos a dejar el valor que viene por defecto, que es 1. Y después rellenaremos el campo datos del proyecto, sin más que ir rellenando pues los campos que hay. Nombre del proyecto, pues por ejemplo proyecto grupo área. Comunidad, pues la comunidad donde se ubica el edificio. Vamos a poner, como hemos puesto antes en el campo localidad, Badajoz, vamos a poner aquí también Badajoz. Localidad, pues colocaríamos o rellenaríamos la localidad de nuestro edificio, en este caso Badajoz, y la dirección, que en este caso vamos a suponer que la calle se llama calle Nivea, número 9. Y después rellenaremos los datos del autor de la calificación energética o certificación energética. En este caso vamos a poner grupo área. Después, si fuese un autor individual o una persona física, pues rellenaríamos los datos de la empresa, y más bien después rellenaríamos el Emilio, el correo, el email. En este caso, bueno, vamos a inventárnoslo, xxs arroba lo que sea .com, ¿no? Ese es el formato que suele tener un correo electrónico. Y por último, describiríamos o introduciríamos los datos del teléfono. Y con esto ya se termina la descripción de la ventana descripción. En este video tutorial explicaremos la pestaña opciones. Una vez arrancado el programa, si la presionamos, se nos abre esta ventana, que está caracterizada por dos pestañas, una llamada espacio de trabajo y otra llamada construcción. Bien, la pestaña de trabajo a su vez está caracterizada por 4 campos: dimensiones del espacio de trabajo, esferas de atracción, opciones
y representación de cubiertas. Dimensiones del espacio de trabajo son las dimensiones que va a mostrar el programa cuando entremos en el comando 3D a la hora de definir el edificio. Por defecto tiene el valor de, como vemos aquí, de 60 por 60. Lo podemos cambiar evidentemente y poner 80, 80 y aparece el valor de la cota a la cual está situado nuestro plano de trabajo. Hay que decir que estas dimensiones tienen que ser lo suficientemente grandes para abarcar nuestro edificio. El fondo, el color del fondo también lo podemos cambiar, lo vemos aquí, ahora mismo está marcado en naranja, nada más que pinchando y eligiendo un nuevo color. Aceptar. Ahora el fondo sería azul, aunque nosotros ahora mismo aquí lo veamos en gris, perdón, en verde. No pasa nada, porque a la hora de, si entrásemos en 3D, veríamos el fondo en azul. El siguiente campo es esferas de atracción que definen el tamaño de las esferas. El radio en el cual si dibujamos una línea auxiliar se queda imantado. La distancia a la cual lee el programa el punto inicial y el punto final de dos líneas, y si esa distancia es inferior, pues las junta. Normalmente es bueno, recomendable, que este valor sea 0,15, entre 0,15 y 0,20. Después tenemos la opción o el campo opciones, donde podemos decirle al programa, tal como está ahora seleccionado, que continúe los cálculos aunque no se cumplan todos los requisitos mínimos de certificación, o bien desactivarlo y en el momento que detecte alguna deficiencia el motor de cálculo nos informará con un mensaje de error. Es recomendable, adecuado, tener esta casilla activada. El siguiente campo es representación de cubiertas, donde tenemos la casilla de verificación mostrar esferas a nivel de espacio. Cada elemento constructivo definido el líder cuando se construye aparece en pantalla unas esferas si esta casilla de verificación está activada. En cada una de las esquinas de ese elemento constructivo es donde aparecen estas esferas de las que estamos hablando. Después tenemos mostrar esferas a nivel de coronación de cerramiento, que es necesario que esta casilla de verificación esté activada a la hora de crear o para poder crear elementos singulares, cerramientos singulares, como puede ser una cubierta inclinada. Y después también tenemos la casilla de verificación triangulación automática, que es recomendable que esté activada porque a la hora de crear un elemento singular evitamos errores en el motor de cálculo si esta casilla de verificación está activada. Una vez que hemos accedido a la opción o pestaña opciones y hemos abierto la pestaña construcción, accedemos a esta ventana donde definiremos aquellos elementos constructivos de la envolvente térmica de nuestro edificio que se generarán por defecto a la hora de crear nuestro edificio con el comando 3D. Previamente, para que esta ventana o pestaña funcione correctamente, deberíamos haber creado una base de datos de los cerramientos que vamos a utilizar en nuestra envolvente térmica. Bien, por ejemplo, el campo muro define aquellos muros que el programa crea por defecto cuando crea muros, valga la redundancia. En este caso, el muro que va a crear por defecto
es muro exterior, como vemos aquí. Pero si nosotros quisiéramos que por defecto crease un muro distinto, bastaría con abrir la pestaña, como he hecho, y decir, pues mira, el muro que va a crear por defecto va a ser medianero. Y entonces vamos rellenando uno a uno cada uno de los campos y serán los elementos, como ya hemos dicho, que el programa creará por defecto cuando utilicemos el comando 3D. Si accedemos a su vez a la pestaña puentes térmicos, definiremos los valores que el programa va a considerar cuando lea la envolvente térmica y detecte los posibles puentes térmicos que tenga el edificio. Un dato importante en esta pestaña es que nosotros tendremos que calcular la transmitancia lineal de los puentes térmicos de referencia y el factor de temperatura. En el caso que estoy marcando, me estoy refiriendo a un puente térmico que se produce en la esquina con un saliente. Aquí, por ejemplo, sería esquina con un entrante. También a cada puente térmico le podemos dar un determinado nombre. También puentes térmicos tiene un conjunto de pestañas distintas o familias de puentes térmicos, digamos, como puede ser, por ejemplo, en contacto con el terreno, pues siempre hay un puente térmico cuando el muro llega al terreno. Y lo que he dicho antes, nosotros deberemos de calcular a mano o con algún programa específico el factor V o la transmitancia térmica lineal de ese puente térmico y el factor de temperatura. Una vez que hemos abierto el programa y pinchado el botón 3D, se nos abre esta ventana que está caracterizada por una serie de iconos en horizontal y otra serie de iconos en vertical. Lo primero que deberemos hacer es importar un plano con la planta que queremos crear. El plano, la extensión tiene que estar en formato de XF, este por ejemplo, a abrir. Este cuadro de diálogo unidad representa que cuántas unidades de dibujo van a representar una unidad real. En un plano de arquitectura normal esta relación es 1:1. Le damos aquí aceptar, se nos abre a su vez el cuadro de diálogo capas, donde definimos las capas que queremos cargar en nuestro dibujo. En este caso vamos a eliminar la capa de point y le damos a aceptar. Vemos que la planta está cargada, lo que pasa es que tenemos un punto de vista muy alejado. Para acercarnos vamos a utilizar este icono de aquí, pinchamos y si arrastramos hacia arriba lo hacemos más grande y si arrastramos hacia abajo lo hacemos más pequeño. Arrastramos hacia arriba para hacerlo más grande, soltamos, volvemos a pinchar y adecuamos el punto de vista a nuestras necesidades. Para salir de los comandos de zoom, botón derecho, fin. Ahora creamos la planta propiamente dicha en el programa a través del icono crear planta. Pinchamos, vamos a aceptar este cuadro de diálogo y aquí definimos la altura de la planta, que es la altura que hay de suelo a suelo, y la cota a la cual se va a ubicar la planta, que lo vamos a dejar en 0. Aceptar. Una vez que hemos creado una planta con líder, este icono de aquí se activa, que es el icono para crear contornos, y creamos el contorno exterior de la planta. Con cuidado vamos marcando los vértices de la planta en sentido siempre antihorario,
es muy importante ese dato, en sentido siempre antihorario, botón derecho y fin. Y la planta cambia de color, como habéis visto, porque el programa ha leído que ahí hay una planta. Bien, una vez que hemos creado la planta, vamos a crear los espacios interiores a través de líneas auxiliares. Nos vamos a líneas auxiliares y pinchamos de aquí a aquí, 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 de aquí a aquí. Ya tenemos creados todos los espacios interiores. Una vez creados los espacios interiores, nos vamos al botón crear muros y automáticamente el programa ha creado los muros exteriores. Para tener un punto de vista 3D, nos vamos a este icono de aquí y sin más que arrastrar, pinchar y arrastrar, podemos ir girando el edificio y adecuar el punto de vista a nuestras necesidades. Ahora habría que asignar a estos cerramientos creados el material o la base de datos creada previamente. Para ello me salgo del icono de zoom en 3D, pincho encima, tengo activadas líneas auxiliares como vemos ahí, a continuar sí, pincho con el botón derecho, con el botón izquierdo, y se me pone en rojo el muro seleccionado y le digo editar. Y como ya habíamos creado previamente los elementos constructivos, ahora le asigno y le digo ese elemento es una fachada. Aceptar. Me vengo aquí, botón derecho, selecciono este icono de aquí y le digo, se pone en rojo como veis, editar y le digo esto es una fachada. Aceptar. Lo mismo este de aquí, editar, fachada. Aceptar. Vamos a cambiar un poco el punto de vista para verlo mejor. Así por ejemplo, y esta fachada y esta faltaban por designar. Me salgo de este punto de vista, pincho, botón derecho, se pone en rojo, editar y digo que eso es una fachada. Este de aquí se pone en rojo como vemos, editar y digo que es una fachada. Selecciono este de aquí, botón derecho, editar y digo también que es una fachada. Este de aquí, botón derecho, editar y también le digo al programa que es una fachada. Este de aquí, botón derecho, editar y digo que es una fachada. Este de aquí, editar y digo también que es una fachada. Este de aquí, botón derecho, editar y digo también que es una fachada. Este de aquí, botón derecho, este es el que quiero editar, veis que se ha puesto en rojo, editar, fachada. Editar, fachada. Este creo que ya lo había editado antes, pero por si acaso lo repito, efectivamente ya tiene asignado su elemento constructivo correspondiente. Ahora voy a girar un poquito, voy a poner un punto de vista mejor, me salgo del comando 3D y asigno espacios. Digo, este, sí, me tengo que salir, que me he equivocado, digo al designar espacios tengo que ir también
en sentido antihorario, seleccionando los vértices del espacio que yo quiero designar. Y una vez que lo he designado o que estoy en el último módulo, botón derecho, fin. Y voy haciendo uno a uno esta operación. Es una operación un poco lenta, pero imprescindible y necesaria para llegar al buen puerto que estamos buscando. Bien. Vuelvo a activar la opción crear espacios. Botón derecho, fin. Y ya por último defino el último espacio volviendo a activar crear espacios. Aquí, 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 botón derecho, fin. Y creo los muros interiores con el botón crear muros. Y una vez que he creado los muros, tengo que asignarle el tipo de cerramiento correspondiente de la base de datos. Veo que todos los iconos están desactivados, entonces me pongo encima, botón derecho y selecciono este icono de aquí y le digo editar, y a su vez, bueno, me tenía que haber creado una distribución interior en la base de datos que no la tengo hecha. Vamos a darle fachada, editar, fachada, aceptar y voy así tabique por tabique, pum, 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 pum. Editar, fachada, editar, fachada, editar, fachada, editar, fachada y editar, fachada y editar, fachada. Bien, creo falta este de aquí. Efectivamente, creo que falta este de aquí. Editar, que no está, efectivamente. Y este de aquí, creo que también falta. Editar, fachada. Creo que ya están todos los tabiques editados y asignado su sistema constructivo. Una vez que he acabado de editar los tabiques, lo que tengo que hacer es crear los suelos. El suelo de planta baja lo vamos a crear automáticamente con crear forjados automáticos. Pum. El programa lee los espacios y como veis ha cambiado de color y ya ha designado un suelo a esos espacios. Deberíamos ahora editarlo. Vamos a eliminar este que lo ha repetido, como veis. Este de aquí no. Editar y vamos a decir que es una solera de hormigón. A aceptar. Y ya están todos los espacios con su suelo, que es una solera de hormigón. Ahora vamos a crear el techo del edificio. Entonces, los techos de los edificios nos gusta crearlos con crear forjados. Veis que aparecen una serie de esferas en la parte superior y basta
con ponerte encima de una esfera, botón derecho y decirle que el techo está en contacto con el exterior. Pincho, 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 pum. Siguiendo el sentido antihorario, él lee el contorno y pone el techo al edificio. Estos son todos los elementos que componen la envolvente térmica de un edificio.